de esto que llamo medicina interna, que es aprender muchas cosas de todo, pero yo creo que más que aprender muchas cosas de todo, yo creo que es aprender poquito, pero aprenderlo bien. Yo Ya. creo que es lo más importante. Yo creo que dentro de una de las habilidades, cuando uno está aprendiendo nuevas habilidades o los datos de integrar, no es mucho lo que uno, digamos, que en algo tan práctico como lo que hacemos eh, de cara al público, lo mejor es como saber integrar lo que uno ya sabe, como en un conjunto de datos, ¿no? Me refiero como que, sí es cierto, no te sabes la molécula por la cual falla tal proteína en la sarcoidosis, pero sabes detectar una sarcoidosis. ¿Sí? ¿Te van a entender? Exacto. Eh, Es eso, es como quien creó la calculadora no esperaba que uno, o sea, el que creó la calculadora justamente fue para facilitarle la vida a las demás personas porque le optimizaba tiempo, pero al fin y al cabo pues, uno tiene que saber más o menos de dónde surge la cosa. Total. O sea, tener como las bases, los fundamentos, para luego, sí, hilar fino. Sí, 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 sí. Bienvenidos a Podmédicos, un espacio que narra historias de ciencia y humanidad en el mundo de la medicina, ofreciendo conocimiento y aprendizaje para estudiantes, médicos y personal sanitario. Esta será tu herramienta invaluable para comprender los misterios del cuerpo humano, las enfermedades y los avances médicos. En Podmédicos, la medicina se convierte en poesía y la vida se convierte en una lección eterna. Somos Juan Felipe Mogollón y Miguel Cañón. Bienvenidos. Bueno, el día de hoy estamos reunidos por acá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, comunidad de Podmédicos. Esperamos que se encuentren bastante bien. La idea es que nos estemos hablando más a lo largo de estas semanas de este año. Y bueno, en este episodio que lo dejamos pregrabado, esperamos encontrarnos un poco más, pero queremos decirles, como decíamos en el episodio anterior de Vision Board, nada, vamos a integrar un poco más cosas interactivas, vamos a hablar un poco más en Instagram Live, vamos a vernos un poquito más las caras en las stories y bueno, evidentemente van a tener este audio para cuando estén lavando los trastos. ¿Qué tal, Juan? Miguel, como siempre, es un placer encontrarme contigo en este espacio para aprender un poco de las cosas médicas relevantes y también de las no médicas, pero que también son importantes y de las cuales debemos hablar. Como tú bien lo dices, hoy vamos a grabar este episodio para ver si logramos un poquito más de interacción con este tema que yo creo que es un poco polémico entre los médicos y los no médicos, o los sanitarios y los no sanitarios, para ampliar un poco más el, el espacio. Pues sí, hoy te queremos hablar de 10 datos claves de la nueva guía de obesidad de la Sociedad Americana de Endocrinología publicada en The Lancet. Y sí, concuerdo contigo porque cuando es algo que es visible y que es sujeto a opiniones, es un poco como en psiquiatría, las cosas se empiezan a diluir un poco y las barreras o digamos los límites ya no son tan claros. Entonces, cuando es algo sujeto a opinión, opinólogos salen por todas partes. Entonces, para evitar esto, gracias a esta guía en Lancet, creo que empezamos a encontrar terreno común en esta discusión y bueno, eh, hay que decirlo así, la obesidad es una enfermedad crónica de las más prevalentes, con alrededor o un estimado de 800 millones de personas que la padecen globalmente y que su prevalencia se ha triplicado desde 1975 que se lleva el registro, ¿no? En Latinoamérica y en España afecta más o menos el 30-40% de los adultos y hasta un 38% de los niños y adolescentes, variando en cada país, lo cual pues impacta muchísimo aquí a 50 años. Miguel, por eso hoy vamos a desglosar las 10 claves más importantes de esta guía, abordando el diagnóstico, el tratamiento y las nuevas estrategias en el manejo. Así que
¿Qué te parece si lo hacemos a modo de preguntas con respuesta? Ok. En el número 10, ¿cómo redefine la nueva guía el concepto de obesidad? Bueno, Miguel, aquí la idea es clave porque tenemos dos conceptos clarísimos. Como ya lo veníamos incluyendo desde hace algún tiempo, la obesidad ya no se define solo por el IMC, sino se define como una enfermedad crónica, sistémica y multifactorial que causa alteraciones orgánicas. ¿Vale? ¿Qué datos clave tenemos de esto? Tenemos dos síndromes. La obesidad clínica, que es aquella paciente que tiene aumento de la adiposidad y tiene alguna disfunción orgánica. ¿De acuerdo? Llámese hipercolesterolemia, hipertensión, incluso fatiga para hacer actividades físicas. Y tenemos la obesidad preclínica, que es este exceso de adiposidad, pero sin alteraciones orgánicas. Debemos recordar que la obesidad es multifactorial. Es genética en un 40 al 70%. Eh, Tenemos factores epigenéticos, también metabólicos, ambientales y psicológicos. Y el mayor riesgo de mortalidad y comorbilidades asociadas más allá del índice de masa corporal. Tenemos que tener claro que el índice de masa corporal ya no se usa porque puede ser sobreestimado o subestimado. Por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento que hacen halterofilia tienen un IMC muy alto, pero una adiposidad muy baja. Y tenemos que dejar un mensaje clínico. La obesidad no es solo un número en la balanza, es una enfermedad con impacto directo en órganos y tejidos al ser esta proinflamatoria. Así que, Miguel, pasamos al top 9. ¿El IMC sigue siendo un criterio diagnóstico válido? Pues bueno, aquí como idea clave, y esto hay que cogerlo con pinzas, el IMC no debe usarse como única herramienta diagnóstica. Es como quien utiliza los diagnósticos del DSM-5 para solamente diagnosticar enfermedades mentales. Es una herramienta, no es exclusivamente una regla, ¿vale? Datos claves. Solo en el 48 al 54% de los casos, el IMC correlaciona con la adiposidad real. Como decías anteriormente, hay otros datos que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque puede pasar el caso de los deportistas de masa que tienen el IMC por el cielo, pero tienen una adiposidad del 7%, cuando lo usual en una persona puede llegar a ser del 20 al 25%, dependiendo del género y otros factores. Pero realmente es una medida muy alterada. Por tanto, se recomienda combinar cosas como la circunferencia de cintura. El riesgo en hombres es una circunferencia mayor de 102 centímetros, en mujeres mayor a 88. El índice cintura-altura, si este índice o correlación es mayor a 0,5, involucra que hay un mayor riesgo cardiometabólico. Y la medición de grasa corporal directa, ya sea por DEXA o por bioimpedancia. Lo importante acá es que el IMC sigue siendo útil para el cribado poblacional, pero en la práctica clínica se debe confirmar con otros métodos. Bueno, Juan, ¿qué tal va la cosa? Muy bien, adicionando a lo que tú dices, la guía menciona, y aquí sí es un poco enfática en que si el IMC es mayor a 45, se puede inferir con gran certeza que el paciente tiene un gran volumen de adiposidad. Entonces, vamos con el top 7. Ok, en el número 7, ¿cuáles son los nuevos criterios diagnósticos de obesidad clínica, Juan? El diagnóstico está basado en criterios clínicos y el laboratorio, ¿de acuerdo? Tenemos criterios en adultos que tenga mayor igual a uno de los siguientes junto con obesidad confirmada. Lo que hablábamos de obesidad clínica es un exceso de adiposidad con lesión o con disfunción de un órgano. Por ejemplo, desde el punto de vista cardiovascular, una insuficiencia cardíaca, bien sea con FEBI reducida o FEBI preservada, hipertensión arterial resistente, fibrilación auricular. Desde el contexto respiratorio, apnea obstructiva del sueño, con un índice de apnea-hipopnea mayor a 5 o una hipoventilación. Desde el punto de vista metabólico, la triada metabólica clásica de hiperglucemia, triglicéridos elevados y HDL disminuido.
desde el punto de vista renal, la microalbuminuria con una tasa de filtración glomerular reducida. Desde el punto de vista hepático, esteatosis hepática con fibrosis, los criterios de Maslany, ¿de acuerdo? Endocrinológico, un hipogonadismo masculino o el síndrome de ovario poliquístico, obviamente en las mujeres. También tenemos afectaciones musculoesqueléticas, la osteoartritis severa y la limitación funcional que la misma obesidad o que el mismo exceso de adiposidad genera en estos pacientes. Como mensaje clínico, el diagnóstico se confirma con obesidad confirmada, o sea, exceso de adiposidad, más disfunción orgánica, con lo que tú comentabas anteriormente, Miguel. Número 6. ¿Cómo se debe manejar, Miguel, la obesidad preclínica? A ver, la idea clave aquí es que no siempre requiere tratamiento farmacológico o quirúrgico. Recuerda, hay medidas de estilos de vida, pero vamos a ponerlo como en una escala de riesgo, ¿vale? En una persona con bajo riesgo, decimos que hay una monitorización anual y una consejería de hábitos. Las personas con riesgo moderado, vale la pena hacer intervención de estilos de vida, o sea, dieta y ejercicio. Y en las personas de riesgo alto, pues bueno, hablamos de terapia farmacológica si su índice de masa corporal es mayor de 27 kilogramos sobre metro cuadrado con comorbilidades. Como mensaje clínico importante es que la obesidad preclínica es un estado de riesgo, mas no es una enfermedad per se. Número 5. Juan, ¿cuáles son las recomendaciones sobre tratamiento farmacológico? Muy bien, el tratamiento farmacológico está indicado en aquella obesidad clínica o también la preclínica con alto riesgo. Entonces, los fármacos de primera línea, sorpresa, sorpresa, agonistas del GLP-1, como liraglutida, semaglutida o el maravilloso tirzepatida, que es esa última molécula que nos ha sorprendido con resultados clínicos, pues, bastante buenos. La semaglutida, tenemos una dosis ascendente, iniciando en 0.25 hasta llegar a 2.4 miligramos a la semana. Se ha evidenciado que reduce el peso de un 10 al 17% en una media de 18 meses. Y la tirzepatida, que es superior a la semaglutida, disminuye de peso de un 15 al 25% en menor tiempo que la semaglutida. También tenemos inhibidores de la recaptación del NADA, como el bupropión o la naltrexona, que es una pérdida moderada, del 5 al 9%. También tenemos los simpaticomiméticos, fentermida o topiramato, o fentermida topiramato, indicado para los pacientes con IMC mayor a 30 o mayor a 27 con comorbilidades. Y es importante, Miguel, como siempre, como hablamos en todos nuestros capítulos, se debe individualizar a cada paciente y debemos tener cuidado con la automedicación, porque muchas veces he visto que llegan pacientes demandando de una vez, oye, formúlame la semaglutide, por no decir nombre comercial, todo el mundo lo conoces por el nombre comercial. Formúlame esto porque es que estoy cansado. No, debemos individualizar a cada paciente y ver si tiene o no criterios del inicio de este tratamiento. Así que, Miguel, ¿tú qué opinas al respecto? Pues bueno, yo tengo que abrir un paréntesis aquí, ya que hablamos de la farmacopea, ¿no? Y del boom que ha tenido el tratamiento farmacológico para reducir peso, sobre todo en Estados Unidos. Todo lo glamuroso, digamos, todo el body positive que en algún momento hubo, se derrumbó por esta molécula maravillosa. Tampoco quiero ser completamente crítico de esto, pero sí es cierto que impactó muchísimo en el body positive, porque las mismas personas que lo proclamaban son las mismas personas, digamos, de Hollywood, actores, personas de vida pública, son las mismas personas que están utilizándolo y que visiblemente han tenido unos resultados, por lo menos de manera especulativa, concordantes con lo que sería un tratamiento farmacológico, lo cual da pena en cuanto a que pues, muchas personas realmente estaban motivadas en que si iban a hacer un cambio de hábito de vida bajo la tutela de un ejemplo, de un rol como un actor, una actriz, pues se cayó un ídolo y claro, a ver, hay opciones, pero evidentemente para que surja esta guía de práctica clínica, l- la idea justamente es sentar una base sobre qué podemos discutir y qué criterios clínicos realmente podemos tener.
Y en ese orden de ideas llegamos a nuestro número 4. ¿Cuándo se indica esta cirugía metabólica? Pues bueno, de aquí sí tenemos que tirar del índice de masa corporal, y es que hay ciertas indicaciones y como tal nos especifican tres. Un índice de masa corporal mayor de 40 kilogramos sobre metro cuadrado, un índice de masa corporal de entre 35 y 39.9 con comorbilidades severas, y un índice de masa corporal de 30 a 34.9 en casos de diabetes tipo 2, un mal control metabólico. ¿Qué opciones quirúrgicas tenemos? Entre las más destacadas tenemos el bypass gástrico en YDRU, mayor pérdida de peso y mejor control metabólico con esta. Y tenemos gastrectomía en MAC. Menos complicaciones, sobre todo en la opción de 30 a 35 kilogramos metro cuadrado. Ahora bien, la cirugía es un tratamiento estándar en ciertos pacientes y por eso son muy específicas estas indicaciones. Tener en cuenta lo que hemos ya hablado en nuestros puntos anteriores. Bueno, número 3. ¿Cómo afecta la obesidad a la salud mental? Miguel, este es un tema bastante delicado y yo creo que ahí es cuando se genera esta disyuntiva entre el conversatorio sanitario y el conversatorio no sanitario. En la percepción que tienen los pacientes sobre la obesidad, en la dismorfia corporal que tienen muchos pacientes y en el prejuicio social que se tiene sobre este tema. Pero vamos a hablar de unos datos claves e importantes. El 35 al 45% de los pacientes con obesidad tiene depresión. Esto es muy importante y es por el estigma social del que hablábamos. Y ese tema es muy importante porque se debe abordar desde una manera multidisciplinar, no solo desde el punto de vista orgánico, sino también del psicológico. Y tú que eres un crack en salud mental, Miguel, sabes que esta parte es fundamental para abordar estos pacientes. También tenemos que estos pacientes tienen trastornos por atracones de comida en un 30% de los casos. Entonces, ¿qué nos recomienda esta guía? Realizar cribados psiquiátricos en todo paciente con obesidad. Y me atrevería a decir que incluyen a los de obesidad preclínica también. Como te estoy diciendo, Miguel, debemos abordar a estos pacientes desde un punto de vista holístico, desde lo físico y lo mental, porque debemos de quitar ese estigma social de que la obesidad es algo físico y debemos planteárnoslo más bien desde un compendio entre lo físico y lo psicológico y abordar al paciente para evitar las complicaciones dentro de lo que conlleva la salud mental, porque ya lo orgánico lo hemos hablado y pues sabemos cómo tratarlo, pero muchas veces dejamos lo mental aparte y no debe ser así. Y fíjate que es una medida que a la larga va a impactar a largo plazo. Si no se abordan los comportamientos y las vías por las cuales esta persona llegó al estado en que está, pues no estamos en nada. Y con eso no solamente hablar de la parte de salud mental individual, sino también comunitaria, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones sociales? ¿Sí? Los factores, los determinantes sociales de la salud por las cuales esta persona pues ha llegado a una obesidad. No solamente es cuestión del individuo. ¿Qué tal si me dices, por ejemplo, que la forma más fácil de alimentarse evidentemente es la comida hipercalórica de la esquina y que está en un desierto alimentario en el cual no puede tener verduras y frutas frescas? ¿Vale? Eso es una realidad. Por tanto, nos lleva al punto 2. ¿Qué impacto tiene la nueva guía en las políticas de salud pública? Pues bueno, hay que tener en cuenta ciertas recomendaciones, y es que redefinir la obesidad como enfermedad crónica impacta en los sistemas de salud. Cuando logras ponerle nombre a las cosas, te pueden registrar. ¿De acuerdo? Tenemos números concretos. La segunda recomendación es que elimina el estigma alrededor del peso en profesionales sanitarios. ¿Vale? Ya tenemos una base de evidencia en la cual podemos apoyarnos y que también nos puede ayudar a quitarnos a nosotros mismos nuestros propios sesgos como sanitarios. Y por último, garantizar un acceso equitativo a los tratamientos, teniendo en cuenta las indicaciones que hemos hablado el día de hoy. Por tanto, el mensaje gigante acá es que necesitan políticas basadas en este tipo de evidencia.
y así podemos partir en una discusión dentro de la sana discusión, ¿vale? Por último, el top número 1. Y aquí viene la parte fundamental de este capítulo del día de hoy. Ahora, en el top número 1, es tu turno. Cuéntanos, ¿cuál es el dato clave que encontraste en la guía que dices, me impactó muchísimo? Y compártelo con nosotros en todas nuestras redes. Bueno, hoy hemos visto cómo la nueva guía redefine la obesidad y nos da un marco clínico más robusto, más amplio y más sólido, y no nos deja como este lago de información de la obesidad no es un supuesto, cuando ya tenemos las bases científicas para hablar de que sí, efectivamente la obesidad es una enfermedad crónica y sistémica que puede afectar muchos órganos. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos. Recuerda siempre revisar la guía. Te dejamos todo en las notas del podcast, te dejamos todo en las notas de Instagram. Y déjanos tu respuesta en los comentarios de nuestras redes. Comparte este episodio con quien más quieras y digas, esto lo necesitas y necesitas escucharlo. ¿Cómo es? Así que envíale este capítulo a tu amigo que no ha estudiado la obesidad, sin decirle que es el amigo que no ha estudiado obesidad. Chao, chao. Chao, chao. PodMédicos es un programa educativo sin ánimo de lucro. No pretende sustituir la valoración por parte de profesionales sanitarios. Para más información, visítanos en nuestra página de Instagram, @podmédicos.